Qué alegría ver la iglesia llena, ¿no? Qué bien. Hombre, y veo caras que hacía tiempo que no veía. Luis, Zoe... Qué bueno, me gusta. ¿Cómo? Ah, hombre. Vale, Carmen, por favor. Bienvenida. Pues... Qué bien, me gusta. Vale. ¿Quién sabe decirme qué tema estamos tratando o hemos tratado este mes de septiembre? Venga, que alguien levante la mano y que lo diga. El mes de la familia, exacto, el mes de la familia. Pues hoy vamos a hablar de la familia, también, por supuesto. Hemos hablado sobre la importancia de la familia en la sociedad, la importancia del padre, la importancia de la madre, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de familia, la familia de la fe, que también es muy importante, ¿no? Y esta semana estaba pensando y digo yo, a ver, ¿cuál es un versículo que todo el mundo se sepa? Todo el mundo cristiano, claro. Y que, digamos, nos reconozca a todos, ¿no? Yo diría que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué es tan importante ese versículo? ¿Por qué para nosotros, como hijos de Dios, es tan importante? Pues, por un lado, por el mensaje que tiene, porque digamos que resume el Evangelio en un solo versículo, pero también es muy importante para nosotros, ¿no? No solamente el mensaje, sino la importancia, la relevancia de ese hecho que tuvo en aquel momento. Así que vamos a leer primero el pasaje que vamos a tratar hoy y luego vamos a orar. ¿Me acompañáis, por favor, a Efesios 2, a la epístola de Pablo a los Efesios? Efesios 2, los versículos... El texto que vamos a tratar hoy es del 19 al 22, pero por darle un poco de contexto, vamos a leerlo desde el versículo 11. Efesios 2, 19, aunque vamos a empezar desde el 11. Voy a leer primero en euskera el fragmento que vamos a tratar hoy y luego en castellano leeré todo el texto, ¿vale? Así dice Efesios arrei bi emeretzi. Ez zarete beraz, ez arrotz, ez atzerritar, jainkoaren herriko kide baizik, eta jainkoaren familiako. Apostolu eta profeten oinarri gainean eraikiak, Kristo Jesus bera giltzarri delarik. Kristo jaunarengan ongi finkaturik, eraikin osoa aziz doa, jainkoari sagaraturiko tenplu bihurtzeraino. Kristoren bitartez, eraikinaren parte zarete zuek, eta besteekin batera, espirituak eraginda jainkoaren bizileku bihurtzeraino. Y ahora en castellano, desde el versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Sí, Padre, estamos tremendamente agradecidos, Padre, por tu palabra, por el mensaje que tú nos transmites en ella, Señor, y por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar hoy aquí, reunidos en tu nombre, para recibir de tu mensaje, Señor, y recibir estas enseñanzas que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Gracias, Padre. Bendice el tiempo que vamos a tener ahora. En tu nombre, amén.
Hombre, pues es un mensaje, es un texto bastante importante, bastante interesante. Aquí, el versículo que a mí más me llama la atención es el versículo 20, cuando dice que Jesús es la piedra del ángulo, es esa piedra angular. Esta imagen se ve un arco, ¿no? Vale. Tengamos conocimiento de que Pablo, cuando hablaba a otras personas, lo hacía utilizando elementos de su cultura para acercarse y para que lo entendiesen más fácilmente. En este caso, Pablo está hablando a los efesios. Éfeso es una ciudad, aunque está en Turquía, sí que fue fundada o crecida por los romanos, por el Imperio Romano. Y el arco, para los que no sepáis, es un invento romano. Los griegos y los egipcios no utilizaban arcos, lo empezaron a utilizar los romanos. Pues la piedra del ángulo es esta imagen que está, esa piedra que está ahí en el centro, ¿vale? Y sin esa pieza, el arco se vendría abajo. Los arcos tienen la función de soportar mucho peso y aguantar por encima de ellos todo el peso del edificio, digamos. Pero sin esa pieza, el arco se vendría abajo y, por tanto, el resto del edificio también. ¿Veis la importancia, no? La importancia de la piedra angular, esa piedra de ahí es la piedra angular. Pues eso es a lo que se refiere Pablo cuando habla de que Jesucristo es la piedra angular, en este caso, de nuestra fe, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver cómo Cristo es la piedra angular de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos incumbe a nosotros. Entonces, el título de la predicación es No necesito más, solamente necesito a Cristo. Vale, pues vamos a ver cómo Cristo, a lo largo de este pasaje, es la piedra angular de distintas áreas de nuestra vida. En primer lugar, Jesucristo, es la piedra angular de nuestra identidad. En el versículo 19 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es lo que nos ha dado ese privilegio de formar parte de la familia de Dios? Es un privilegio, inmenso. Yo creo que nadie puede llegar a decir que tiene un privilegio igual a ese, ¿no? No es que tú cuando recibes a Dios dices, mira, ya tengo mi carné de cristiano, ya tengo mi ticket para entrar a tal sitio. No. Es algo que va más allá de algo físico. Va algo más a tu corazón, a tu identidad, a tu interior. Y eso es lo que aquí, en este caso, Pablo nos habla. El sacrificio de Cristo en la cruz es lo que nos da ese privilegio, es lo que nos da esa identidad como hijos de Dios que somos. Antes, en los versículos que hemos leído anteriormente, podemos ver cómo anteriormente, antes de que Cristo muriese en la cruz por nuestros pecados, estábamos alejados de Él, estábamos alejados de Dios, apartados por la caída de Adán en su momento, ¿no? Y gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, ahora no solamente estamos cerca de Él, sino que somos miembros de su familia. Es algo, que conmueve. Y alguno podría llegar a pensar, que no sea cristiano, por supuesto, que Dios es un Dios tirano. ¿Por qué? Porque dice, si no acatas mis órdenes, no vas a entrar en el cielo. Y eso no es verdad. Dios no es un Dios tirano, Dios no es un Dios impositivo. No te dice, tienes que hacer esto o lo otro. No somos robots, somos personas con capacidad de decidir. Y eso es lo que, en primer momento, trajo el pecado al mundo. Si Dios nos hubiese programado de una manera donde no pudiéramos elegir, no hubiéramos caído, no hubiéramos cometido ningún pecado. Pero Dios nos da esa libertad de poder elegir nosotros mismos si hacer lo uno o lo otro. Lo mismo con entrar al reino de Dios o ser salvos. Dios no nos obliga a aceptarle. Dios nos da la libertad de decidir si quieres aceptar lo que yo hice en la cruz por ti, este es el beneficio que vas a obtener. Si no, pues este es el resultado. Tú eliges. Entonces ya cada uno es responsable de su propia salvación, porque Cristo hizo todo lo que estaba en su mano. La decisión de formar parte de la familia de Dios está en nosotros mismos. Así que eso ya es una decisión personal. Nosotros decidimos si lo aceptamos o no. Vale, eso en cuanto al versículo 19. Y en cuanto al versículo 20 podemos ver cómo Jesús, Cristo, es la piedra angular de nuestra fe. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, nosotros estamos fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Pues está bastante claro, ¿no? Pero bueno, por si acaso, vamos a irnos a otro pasaje, a 1 Corintios 15, donde el mismo Pablo nos lo explica. 1 Corintios 15, 14. Perdón, 1 Corintios 15, 12. Que dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es decir, nosotros nos basamos, nuestro fundamento tiene que basarse, digamos, en el fundamento de los profetas y los apóstoles. Pero ese fundamento de los profetas y apóstoles es Jesucristo mismo. Los apóstoles, posteriores a Jesús, estaban basados, su fundamento era la vida de Cristo y lo que él hizo en la cruz. Y los profetas hablaban de ese Mesías que vendría, aunque no lo habían tenido anteriormente, pero sí hablaban de él en el futuro, digamos. Digamos que ambos, tanto apóstoles como profetas, su único fundamento era Jesucristo, que debe ser también nuestro propio fundamento. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús, por qué la resurrección de Dios, como dice aquí Pablo en Corintios, por qué la resurrección de Cristo debe ser nuestro fundamento? Pues vamos a otro verso que está en Marcos 2, en el Evangelio de Marcos. Bonito evangelio. Marcos 2, versículos del 5 al 11. Yo creo que esta historia nos suena a todos, ¿no? La de cuando Jesús sana al paralítico. Recordemos que la casa estaba llena, no había por dónde entrar, pues los amigos de este paralítico lo subieron por el techo y lo bajaron. Y dice el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tal. Sanar paralíticos es un milagro, eso no hay duda, ¿no? Pero librarnos de nuestros pecados ya es algo que lo supera por encima. Y algo que solamente Dios podría hacer, como decían aquí los escribas. Y es que a veces cometemos el error de solamente creer, no digo nosotros, porque nosotros que tenemos fe en Cristo, creemos no ciegamente en algo que no hemos visto con nuestros propios ojos. Tenemos fe, tenemos confianza en eso, en lo que Cristo hizo en la cruz. Pero ellos podían llegar a cometer el error de solamente creer aquello que veían. Si no lo veían, como que no lo creían, como si fueran Tomás, ¿no? Pero no, hay milagros que Dios hace y que Dios hizo que son invisibles al ojo humano. Son perceptibles, pero son invisibles. Y la salvación o la redención de pecados es uno de esos milagros. Vale, entonces vemos que nosotros tenemos que estar fundamentados en el mismo fundamento que los apóstoles y los profetas, que es Jesucristo mismo. Y más concretamente, en la resurrección de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque, al igual que perdonar pecados, lo de resucitar, yo por lo menos no conozco a nadie que haya resucitado. No sé vosotros, pero yo, en toda la historia de la humanidad, no se ha dado ningún caso, excepto uno, que es el de Jesucristo mismo. Aparte de Lázaro, que fue Dios quien lo hizo. Pero resucitarse a sí mismo, no. Y eso simplemente ya como que te dice: ostras, pues este tío igual no era solo un humano, ¿no?
igual había que hacerle caso a todo lo que decía. Pues la resurrección de Cristo es tan necesaria y tan fundamental para nuestra fe cristiana, es la piedra angular de nuestra fe, porque solo Dios puede hacer eso, solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio, pudo perdonar nuestros pecados. Esta semana en redes sociales me gustó una ilustración que hizo un chico, que para aquellos que entienden mucho de matemáticas, bueno, no hace falta entender mucho. Entendámoslo así. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, por ponerlo en una ecuación matemática, a los humanos se nos puso menos infinito. Por mucho que el humano quiera hacer, nunca va a llegar ahí. Solo hay un infinito que puede igualar la ecuación a cero. En ese caso era Dios. Pero claro, Dios no puede pagarse a sí mismo. Entonces Dios tuvo que hacerse humano y pagar esa deuda de más infinito para igualar la ecuación, ¿no? Por mucho que nosotros quisiéramos hacer, nosotros no podíamos llegar a hacer nada con nuestras propias obras, ni de ninguna manera, para ganarnos esa salvación de pecados, sino que era Dios mismo el que tenía que venir a esta tierra y librarnos de esa sentencia, ¿no? Entonces, la resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Y, como decía antes, como dice Hebreos 11.1, la fe es la convicción de aquello que no se ve, ¿no? La convicción de lo que se espera. Porque para creer algo que yo puedo ver, no me hace falta mucha fe, ¿no? Yo sé que aquí, en este caso, Maylin está aquí, no me hace falta fe para saber que Maylin está aquí. Yo lo puedo ver. Tengo pruebas, tengo hechos, ¿no? Pero claro, en ese momento, cuando los apóstoles vieron que Cristo murió y 3 días después resucitó, ellos lo vieron con sus propios ojos. Por así decirlo, no necesitaban fe en que Cristo había resucitado, sino que lo que había hecho Cristo a través de la resurrección era la perdón de sus pecados. En eso sí que hace falta tener fe, porque yo eso no lo puedo ver, yo eso no puedo tener pruebas tangibles que me digan que Cristo lo hizo, ¿no? Como a día de hoy existen muchas pruebas, muchos documentos que nos indican que Cristo hace 2000 años existió, que habló con ciertos escribas, que enseñó tantas cosas, tal. Hay pruebas. Nosotros no nos hace falta fe para creer que eso es verdad. Lo que nos hace falta fe es para creer que lo que Él hizo en la cruz fue salvarnos de nuestros pecados. Y eso no hay prueba que lo demuestre. Entonces, la fe es la fe en la resurrección de Cristo y en el perdón de pecados es la piedra angular de nuestra fe. Eso en cuanto a nuestra fe. Y en los versículos siguientes, en el 21 y el 22, vemos cómo Jesús es la piedra angular de su iglesia. De su iglesia, no es de nuestra iglesia, sino de su iglesia. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí, cuando Pablo habla del edificio, obviamente se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a su pueblo, aquí en la tierra. Y la piedra angular de esta iglesia, de este edificio que está siendo construido, porque todavía estamos en construcción, no hemos llegado a la inauguración todavía, es Jesucristo, es esa piedra angular de ese arco que sostiene el peso del edificio. ¿Y cómo dice aquí Pablo que debe ser edificado el edificio? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, tal. No es que cada uno vaya haciendo sus cosas por aquí y por allá, no, sino que nosotros como iglesia suya que somos, bien coordinados con nuestros distintos talentos que Dios nos ha dado, con las distintas habilidades, con los distintos recursos que Dios nos ha dado, vamos construyendo poco a poco la iglesia. Es Dios quien la construye a través de nosotros. Preparando este mensaje, se me ocurría un símil, y es por así decirlo que nosotros somos ladrillos. Cada uno de nosotros es un ladrillo que Dios utiliza para construir su edificio, su iglesia, ¿no? Imagínate un albañil que tiene aquí unos cuantos ladrillos y tiene unos ladrillos que están bien cocidos, que son resistentes, que son fuertes, y tiene otros ladrillos que son débiles, que están así como agrietados y tal.
Nosotros tenemos que ser ladrillos fuertes, sólidos, que Dios quiera utilizar para construir su iglesia. Dios no quiere utilizar ladrillos débiles y apoyados e irregulares. Por supuesto que todos tenemos defectos, pero tenemos que ir trabajando en esos defectos, ¿no? ¿Y para qué? Para que coordinados, todos juntos, podamos hacer que su iglesia sea lo más parecido a lo que Él quiere posible, ¿no? Y como decíamos antes, nuestra identidad nos la da Cristo, no nos la da la iglesia. Yo puedo venir aquí a la iglesia, puedo sentirme realizado, puedo sentirme lleno del Espíritu cuando sirvo, pero esa no debe ser mi identidad. Porque el día que, por un motivo o por otro, deje de servir, entonces mi identidad se habrá terminado. Mi identidad debe estar basada en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, en ese hecho. Y por supuesto que servirle a Cristo en la iglesia, a mis hermanos, es una bendición, es un privilegio. Pero eso no debe tomar el lugar de Jesús, ¿no? Y algunos dicen que no es necesario ir a la iglesia. Algunos defienden que ir a la iglesia, pues como que es secundario, ¿no? Que no es necesario para que un cristiano crezca. Pues vamos a ver un par de versículos que dicen lo contrario. Vámonos a Hebreos 10. Ahora no encuentro yo Hebreos. Hebreos 10, versículos 24 y 25. Dice aquí el autor: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Asistir a una iglesia no es solamente para ir y recibir lo que el predicador tiene que decirme hoy, o para yo poner mis manos a trabajar, sino yo puedo ser de apoyo también para otras personas, para hermanos que están pasando por un momento complicado, para, yo qué sé, un hermano que ha tenido un problema en el trabajo, que necesita ser escuchado, que en su casa no le escuchan, por ejemplo. O yo también puedo ir a la iglesia a sentirme escuchado, a encontrar otros apoyos. Por supuesto que no tenemos que pensar en ir a la iglesia porque ahí me siento bien. No, tenemos que ir a la iglesia porque es una responsabilidad nuestra que nosotros adquirimos cuando decidimos seguir a Cristo, ¿no? No es porque voy, porque es una terapia, no. Eso aquí no va, eso a la clínica. Venimos aquí a recibir del Señor y también a dar de ese amor que Dios nos ha dado. ¿Vale? Y el otro versículo que vamos a ver ahora es Mateo 18:20, que también nos habla sobre la importancia de asistir a una iglesia local. Mateo 18:20. Estas son palabras que el mismo Jesús dijo, así que tenemos que tomarlas con mucha más autoridad. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No dice donde hay 1 congregado en mi nombre. Por supuesto que tenemos acceso directo al Padre a través de la oración. Por supuesto que podemos nosotros hablar con Él a través de la oración y escuchar lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Pero todas esas bendiciones, todo eso que obtenemos al estar con nuestros hermanos en la iglesia, en el grupo de hogar, en las reuniones de jóvenes, no lo vamos a obtener si no nos congregamos. Eso tiene que ser, digamos, también un motivo más para asistir a la iglesia. Asistir y servir en una iglesia local no solamente te permite bendecir a otros a través de tu servicio o con palabras de amor, sino también ser bendecido por tus hermanos, incluso por Dios mismo. No cometamos el error de pensar que con ir a la iglesia los lunes, los jueves, los sábados, los domingos es suficiente. También debemos nosotros buscarle diariamente a través de un tiempo devocional, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque queremos ser esos ladrillos sanos y fuertes que Dios quiera utilizar para construir su iglesia. En conclusión,
Por un lado, tenemos que Dios, Cristo, es la piedra angular de nuestra identidad, que Cristo es la piedra angular de nuestra fe y que Dios, Cristo, es la piedra angular de su iglesia. Nuestra identidad como hijos de Dios y miembros de su familia está basada en Cristo y en su resurrección. El servicio en la iglesia es un resultado de la relación que nosotros tenemos con Dios para ser esos ladrillos fuertes y sanos que construyamos en manos de Dios una iglesia resistente a los terremotos que puedan venir. Vamos a orar y con esto ya concluimos. Sí, nos podemos poner de pie. Sí, Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por las Escrituras, Señor, por todo lo que tú nos transmites en ellas, por ese mensaje de amor, por ese mensaje que de ninguna otra forma pudiéramos haberlo recibido, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes durante esta semana a ser conscientes y a poner en práctica del sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, que entendamos que sin eso que tú hiciste ahí, Padre, nuestra identidad es vana, nuestra fe no tiene sentido, Señor. Y, Señor, queremos que tú vivas en nuestros corazones, Padre, para que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, Señor, sea agradable a tus ojos y sea siempre, pues, enfocado en construir esos ladrillos fuertes que queremos ser para que tú nos utilices para tu obra y para construir ese edificio tan bello, tan hermoso que es tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado hoy aquí reunidos y permite que podamos seguir disfrutando, Señor, de tu presencia durante el resto del día y el resto de la semana, Señor. En tu nombre, amén.